Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Nuevamente, la capital del país es epicentro de un incidente que exhibe que el crimen organizado puede llevar a cabo acciones violentas incluso en contra de personas que se supone deben estar perfectamente resguardadas porque forman parte importante de este aparato que justamente se dedica a combatir a los delincuentes. Hablamos del asesinato de Milton Morales, un especialista en materia de inteligencia en el gobierno de la Ciudad de México, muy allegado a Omar García Harfuch, quien ha sido designado por la presidenta electa Claudia Sheinbaum como el próximo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del país. Para hablar de este caso, que expone las debilidades que hay todavía en el gobierno de México, le agradezco mucho a Daniel Gómez Tagle. Él es analista y experto en materia de seguridad. Daniel, gracias por aceptar esta charla. Al contrario, Jesús, gracias a ti por la oportunidad. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de lo que ocurrió con el caso de Morales? Tristemente reafirma la opinión que he desarrollado a partir del estudio del proyecto Silcubalto desde hace ya unos años, de que en México, no existe una verdadera estrategia de seguridad pública, y dos, que los policías uniformados pierden su carácter de ciudadanos a los cuales esa misma estrategia debe proteger. El caso del comandante Milton Morales, desafortunadamente, no es único, exclusivo. Se da tal vez en el carácter que rodea su figura en relación a la próxima administración pública federal. Sin embargo, durante la administración del presidente López Obrador, al menos 914 policías han sido asesinados en su día libre, en su día de descanso, y por lo tanto no es un escenario inédito, lo cual resalta preguntas. ¿Por qué siguen pasando estos casos y por qué se permite que una figura del nivel de Milton Morales esté sin seguridad a pesar de la posición que ocupa en la policía capitalina? Ahora, este dato escalofriante que nos das de 914 policías ejecutados expone también una realidad que se vive en el país. Primero, que hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que tienen miedo de integrarse a la policía, que en cualquier otro país donde no se vive tanta inseguridad y que no hay tanta corrupción como en el nuestro, el integrarse a las fuerzas policiales es hasta como una especie de orgullo y respeto entre la sociedad. Y la otra es que también hay gente que aspira a vestir el uniforme porque puede implicar impunidad y una especie de luz verde para cometer delitos. Sí, y es innegable que las policías del país en los 3 niveles de gobierno están fuertemente penetradas por el crimen organizado. No es así como una regla generalizada. En mi experiencia trabajando con policías los últimos 15, tal vez 17 años, encuentro patrones en los que hay policías que de verdad quieren ser policías por servir al país, gente que de verdad cree que sí es importante ser policías, y que a lo mejor en un caso más triste es que no saben hacer otra cosa. Te puedo contar rápidamente el caso de un policía de Puebla llamado Herminio Gutiérrez Cruz. Herminio en 2008 estuvo en un enfrentamiento siendo un policía municipal en Huauchinango, Puebla. Hubo un enfrentamiento en la madrugada donde pararon un vehículo. Del vehículo no le hicieron caso a la patrulla, pidieron refuerzos los del vehículo,
y pidieron refuerzos de la patrulla. Llegaron primero los refuerzos del vehículo. Llegaron disparando contra los policías, asesinaron a uno de los compañeros de Herminio y Herminio resulta herido en un glúteo. Lo dan de baja y eventualmente lo mandan como velador al mercado municipal. Años después, Herminio no tiene trabajo, pide apoyo, su caso se hace público en las noticias locales y le restituyen su puesto. 11 años después, Herminio está cuidando una casilla electoral en Puebla para las elecciones extraordinarias y un grupo armado ataca la casilla después de que cerró la elección, secuestran a los policías que se encontraban ahí y los matan, Rafael Negrete López y Herminio Gutiérrez Cruz. Herminio estaba trabajando como policía porque no sabía hacer otra cosa. Él quería ser policía y murió siendo policía. Entonces, es un caso que ejemplifica muchos del sentir de los policías mexicanos. Esto que nos cuentas, pues pareciera una ficción, pero es una gran realidad en México que se da en diferentes puntos de la República Mexicana. Ahora, yo quisiera, Daniel, regresando un poquito al caso del comandante Morales, por los detalles que hemos conocido de cómo fue su ejecución, ¿qué piensas de esa situación que se llevó a cabo además un fin de semana cuando él, pues digamos, estaba descuidado porque se encontraba con su familia? ¿Qué en el trasfondo, qué transpira? ¿Qué percibes tú? Bueno, lo más importante de esto es que yo afirmo que no existe una estrategia nacional de seguridad porque no se elabora una tasa de riesgo, a pesar de que la INEGI ya hizo un estudio que se llama riesgos policiales. No hay una tasa de riesgo, es decir, no sabemos cuál es la probabilidad de un policía de México de ser asesinado, al menos no oficialmente. En el registro que yo hago de Azul Cobalto, la probabilidad de un policía de Ciudad de México de ser asesinado fuera o dentro de servicio es de 0.15%. La probabilidad para un policía de Zacatecas es de 7.26%. Wow. Para darte una idea de lo desproporcionado que es Zacatecas, el segundo lugar es Guanajuato con 2.92 y el tercero Colima con 2.17. Es decir, la disparidad que hay en la tasa de riesgos entre los estados de la República Mexicana debería ser un motivo a considerarse dentro de las variables de la estrategia. Y el hecho de que el policía sea asesinado, eso es muy importante. 4 de cada 10 policías asesinados durante la administración López Obrador estaban fuera de servicio. No es un escenario inédito. El policía vive en una situación de riesgo, siendo uniformado y siendo civil porque trabaja como policía. Es decir, en el caso particular del comandante Milton, tendríamos que preguntar cómo es que una figura de su nivel te le permite estar sin escoltas. Es decir, si es un escenario que ocurre para un policía municipal en Colima, pues ¿por qué deberíamos pensar que esto no le va a pasar a una persona que está involucrada en grandes golpes al crimen organizado en la Ciudad de México con un perfil tan alto para la próxima Administración Pública Federal? Ahora, y esto no es culpa de la sociedad, porque creo que la idiosincrasia, el comportamiento que tenemos los mexicanos refleja un poco lo que voy a decir. Cuando ocurre una ejecución de los policías, y esto es en parte por este gran historial que hemos tenido de corrupción y de abusos de las instituciones de la seguridad a nivel civil, es el descalificativo de la gente sin conocer detalles y a meter todos en el mismo costal, decir, si lo mataron es porque era un corrupto o porque tenía nexos con los delincuentes. U otra, lo mataron porque estaba haciendo bien su trabajo y porque en realidad estaba combatiendo al crimen. Esa visión tiene un porcentaje mucho más bajo que la anterior que mencioné. Dicho esto, ¿en qué afecta esta posición de la sociedad al trabajo y a la imagen que tenemos de las fuerzas de seguridad civiles en México? En primer lugar, la terrible desconfianza que tenemos de lo que significa la institución policial. Las leyes mexicanas tienen una gran confusión y esto se debe a que se incorporan términos legales de Estados Unidos como la expresión uso de la fuerza.
El concepto de uso de la fuerza en Estados Unidos está perfectamente definido dentro de las leyes estatales, pero también está garantizada por fundamentos de derechos humanos al propio agente policial y un enorme respaldo a lo que la gente representa para el Estado. En México se utiliza el concepto de uso de la fuerza de manera ambigua y discrecional para referirse a lo que hace el policía o lo que debe hacer la institución policial. Y no hay un distingo. Lo que termina siendo entonces una transferencia de responsabilidades institucionales, es decir, la policía como institución del Estado, hacia el policía, el agente que representa al Estado. Entonces, lo que ocurre es que en este entorno de desconfianza, lo que termina por pasar es que a los policías, agentes, se les prohíbe actuar inclusive en defensa propia, porque no queremos herir la susceptibilidad de la opinión sociopolítica del electorado. Y eso es terrible, porque nada más para darte una idea del enorme conflicto, de los 2.285 agentes que han sido asesinados durante la administración de López Obrador, 171 eran mujeres, 25 fueron asesinadas dentro de su domicilio y 9 fueron asesinadas junto con algún familiar, incluyendo hijos. 6 fueron asesinadas por su pareja y 5 más fueron asesinadas dentro de instalaciones policiales. En total, 11 menores de edad han sido asesinados en el homicidio de un policía, hombre o mujer. 11 niños han sido asesinados para matar a su padre, que es un policía. El descuido, enorme descuido que tiene la Estrategia Nacional de Seguridad sobre el ciudadano se debe a que no se entiende y no se precisa legalmente cuál es la función de ese ciudadano representando al Estado de Derecho de la nación mexicana. Estadísticas muy graves. Ahora voy a hacer una comparación con lo que ocurre en Estados Unidos cuando un policía no está en servicio, por ejemplo. Digo, y no se trata de decir aquí está mejor o está peor, pero creo que vale la pena señalarlo por lo que nos estás explicando, Daniel. Ha habido casos en que policías fuera de servicio que siempre andan portando su arma en Estados Unidos son testigos de actos o de actos criminales o de que se está cometiendo algún delito, y aunque no tengan el uniforme y aunque no estén en servicio, actúan en consecuencia. Varios de ellos han perdido la vida y se les considera héroes, pero nunca son sujetos a investigaciones o acusaciones de que no debió actuar, debió quedarse con los brazos cruzados y ser un testigo presencial porque no estaba en servicio. Creo que todo este tipo de cosas en México al final coadyuvan a que estemos en una situación como la que nos presentas, con los números, con el asesinato de estas personas, de los policías, y a quienes en realidad, y me parece que en conclusión y la visión que tenemos en México, es que no confiamos en ellos. Totalmente. Y es muy lamentable porque en el caso de los 914 policías asesinados en su día de descanso en esta administración, al menos 20 murieron intentando detener un asalto. Y es importante recalcarlo. En Estados Unidos el policía se puede llevar la patrulla, el chaleco, su arma, e inclusive pues como ciudadano tiene el derecho a estar armado, entonces puede actuar. Sin embargo, acá tenemos a 20 policías que murieron impidiendo un asalto sin equipamiento. Es decir, el ciudadano no dejó de ser policía solamente por no tener uniforme. Y esto ocurre de una manera tangencial en toda la República. Nos encontramos cada vez más cerca de una desconexión factual del derecho humano, del derecho legal del ciudadano, en el que por el solo hecho de que tú firmas un contrato por ser policía, básicamente pierdes todos tus derechos. Sí. Y esto es parte de la militarización que hay en el país. Una de las normas militares válida en Estados Unidos, en México y en todo el mundo a través de tratados internacionales es que la función del militar es proteger a la nación, inclusive de sus ciudadanos. Por eso hay reglas sobre el espionaje y la traición a la patria. Pero el policía, su misión es proteger al ciudadano, inclusive del Estado. Por ello, en el ámbito militar existe el concepto de que tú das el servicio de armas hasta el sacrificio. Es decir, se vale sacrificar la vida de un soldado. Cuando en México se escriben las leyes policiales, prácticamente se copian las de Estados Unidos y las militares, de forma tal que
en este entorno jurídico que tenemos actualmente bajo la Guardia Nacional, el ciudadano uniformado que firma un contrato como policía puede ser sacrificado porque el objetivo es mucho más importante que su propia vida. Y lo segundo es que como copiamos las leyes americanas sin contexto, no tiene derechos como ciudadano. Dime tú entonces, ¿quién va a querer firmar si no hay algo realmente pues provechoso de por medio para ellos o para sus familias? Y que les garantice sobre todo que pueden defenderse. Efectivamente. Ahora, Daniel, sé que nadie es dueño de la verdad absoluta, pero ¿cuál sería la alternativa para cambiar esta realidad? Necesitamos un nuevo modelo policial, totalmente un nuevo modelo policial. Necesitamos sacar a los militares de las policías, y no me refiero a los militares como personajes, sino a la doctrina militar de las policías. La disciplina es importante y hay elementos que son precisos, pero estos conceptos de deshumanizar al ciudadano pues tendrían que estar ya completamente fuera. Yo creo que un punto de partida viable sería que el Senado de la República no acepte una estrategia nacional de seguridad de la presidenta Sheinbaum, que es la que sigue, si no contiene los elementos mínimos para considerarse una estrategia. La actual estrategia del presidente López es un compendio de buenas intenciones y objetivos más políticos que sociodemográficos. Necesitamos a alguien que considere los recursos humanos, materiales, presupuestales disponibles, que se hagan análisis técnicos de las capacidades operacionales, de los límites operacionales del equipamiento de las propias personas y sobre todo que reconozca que el policía es un ciudadano que tiene el derecho sobre sí mismo. No puede ser posible que tengamos una fuerza pública que no puede actuar ni siquiera en defensa propia. Es totalmente absurdo. Daniel, ¿qué tanto afecta, por lo menos en la percepción de la sociedad, el hecho de que el próximo encargado de la seguridad pública de la República, Omar García Harfuch, esté mencionado en procesos judiciales estadounidenses, como fue el del caso de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y el hecho de que pues ejecutaron a este hombre, al comandante Morales, quien era uno de los personajes más allegados a él? No, desde luego que el hecho de que asesinen al comandante Morales en términos de lectura a pie tierra se puede dar como un mensaje directamente contra Harfuch. Yo creo que no es sano el tener un historial como el de Harfuch. Tendrían que estar haciendo un gran esfuerzo por limpiarlo. Vamos a darle el beneficio de la duda. Vamos a decir que todo han sido rumores. Pero si son rumores, si son solamente chismes para desacreditarlo, no debería ser difícil removerlos. El problema es cuando en Estados Unidos se le vinculan investigaciones y el gobierno de México es señalado de una participación franca, abierta con algunas personas de grupos del cártel de Sinaloa particularmente. Me parece que el panorama para la administración que viene es muy difícil y que deberían de reconsiderar la posición de Harfuch. Lo siguiente es que también la reestructuración legal que se va a hacer con la nueva reforma en el que la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército va a ser ya completamente un hecho en todos los sentidos, desbarata a la secretaría que va a recibir Harfuch. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a quedar solamente con el Centro Nacional de Inteligencia? Y ya le mataron al que iba a ser el encargado del Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, la perspectiva del modelo policial mexicano para la administración de Sheinbaum es un misterio de sus capacidades reales y de sus oportunidades políticas. Lo peor del asunto es pues, el mensaje que nos queda y la duda que pues, siembra y que dentro de lo que es pie tierra, pues sí nos genera muchas dudas. Y una visión nada alentadora, por lo menos en el futuro inmediato, Daniel. Te agradecemos aquí en Entre Washington y México esta explicación que nos das y lectura de los hechos con estadísticas tan lamentables respecto a quienes deberían ser personajes que nos den garantías de que están vigilando por el bienestar nuestro
Y bueno, como decía al inicio de esta conversación, también la imagen que tienen o siguen teniendo en muchos de los mexicanos es emanada de una realidad, la corrupción que sigue privando en México. Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jesús, por la oportunidad. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Los libros, siempre los libros son importantes, pero más importante es que Fernanda Álvarez nos diga por qué lo más importante es leer a través de sus recomendaciones. Mi querida Fer, bienvenida. Gracias, querido Jesús, pues siempre es un gustazo compartir lecturas contigo y con tus audio escuchas. Los tuyos también. Gracias. Pues mira, te traigo una novela de El Cosimano. Les platiqué la primera entrega, digamos, de esta misma autora que se llamaba Finlay Donovan, una escritora de muerte. Y como me la pasé muy bien y me divertí, quise leer este segundo tomo, o esta segunda entrega que se llama Finlay Donovan, los deja knockouts. Insisto, quiero una chambita como la de Fer. Ya, pero luego uno no se da abasto, ¿sabes? Todo lo que tengo pendiente por leer son muchos. Eso, no me da la vida. Ya quisiera. No me da la vida. Pero esta se la van a pasar muy bien, porque Finlay Donovan, recordarán de esa otra primera entrega, es una escritora justo de novela de asesinatos y siempre va mezclando lo que va a contar en su novela, porque su agente literaria siempre la persigue en cuanto a sus entregas, y lo que le está sucediendo dentro de la propia historia, digamos que es muy metaliteraria. En la primera entrega, lo que le sucede a Finlay es que la confunden porque está hablando justo con su agente y están hablando de asesinatos y de cómo va la trama un poco, y la vecina de al lado le deja un papelito diciendo búscame, porque lo que quiere es que se deshaga de su marido. Bueno, le pasa todo el tipo de circunstancias, y en esta segunda entrega, como ella ya se separó del marido, vive con Vero, que es como entre su contadora y su niñera, y con sus 2 hijos, pero chismeando también en esta web oculta, que es donde pues las mujeres se desahogan de alguna u otra forma, descubre que ahora el que quieren asesinar es a su propio exmarido. Así que va a empezar otra vez la búsqueda de quién es esta persona que lo quiere asesinar. Ella se propone para asesinarlo, ¿no? Porque pues es la única manera en la cual puede encontrar a la verdadera culpable de esta provocación. Y hay otro personaje que contesta, que se llama Limpio Fácil, que dice, yo lo arreglo, tú dame chance y yo lo arreglo. Para esto ya había metido a la cárcel en la novela anterior a los grandes mafiosos, y pues van a reaparecer en esta novela. Vero es increíble, el exmarido es un pobre papanats, pero bueno, le echa ganitas, y los hijos pues siempre dando lata, ¿no? Entre que uno se corta, se arranca 2 dientes, la hija mayor, porque cierra la puerta y así ya se queda sin dientes, el niño pequeño ya está medio empezando a caminar, y esto pasa entre la persecución otra vez de su agente literaria Silvia, entre ciertas incidentes que le están pasando a su exmarido y que poco a poco se acercan ahora sí a un asesinato ya que esto suceda, y Vero y Finlay, que están buscando desesperadamente a la posible, una persona que encargó el asesinato, y 2, aquella otra que les está robando el trabajo. Vaya, esta es una novela que tiene varios vericuetos que, insisto, me hacen nuevamente sentir celos de tu trabajo. No, y aparte es entretenida, te ríes. De esas que agradeces, ¿no? Que estás momentos, ves el mundo y dices, uy, no, mejor me quiero evadir un ratito. Pues Finlay Donovan los deja knockouts, y Finlay Donovan, una escritora de muerte, cumplen su cometido bajo la letra de El Cosimano. ¿Y tienes otra recomendación? Sí, es un libro súper bonito. Una manera distinta de acercarse a la traducción es de Selma Ancira, ella es una traductora mexicana. Y el libro se llama El tiempo de la mariposa, y nos va contando cómo es ese proceso de traducir, qué significa. Y se basa sobre todo en la obra de Sorba, ¿no? Cómo ella fue acercándose a Castilnakis, ¿no? Para poder pues entrar en su vida, de qué manera ella vive dentro de la propia narrativa para poder aprehender, digamos, las emociones, las palabras, los paisajes, las puestas en escena de y todos aquellos escritores que van pasando por su mano, ¿no? Entonces es como revivir y
reescribir, ¿no? Recuerdo un libro de Borges que hablaba de la traducción y decía que finalmente el traductor también reescribe la obra de una u otra manera, porque no es la literalidad, ¿no? Ahí no importa en la traducción la literalidad, porque se pierde entonces el ritmo, se pierden emociones, se pierde fondo, contenido, y entonces es una labor importantísima la que hacen los traductores para darle vida a las obras, pero desde sus propias emociones y conocimientos de ese autor al cual están traduciendo. Y creo que las traducciones a veces son los motivos de aplauso o motivos de mucha molestia de parte de autores. Sí, totalmente. Y aparte, una mala traducción te puede alejar del autor que posiblemente es increíble en su versión original y que una mala traducción no te permite fluir entre esas letras, ¿no? Entonces, creo que el texto, este pequeño ensayo de Selman Sira tiene mucho valor también por eso, ¿no? Una, para revalorizar a los traductores otra vez, ¿no? Que siempre están como muy tras bambalinas. Y también la importancia del lenguaje y del pensar. Y como siempre, o sea, del pensar me quedé callada porque tiene que ver con ponerse otra vez en los zapatos de ese otro que es el escritor, ¿no? Entonces, creo que es un libro muy valioso y muy bonito, además escrito de una manera muy cercana y muy paso a paso, ¿no? De cuántas veces se tuvo que reunir con otras personas, cómo recorrió las ciudades donde sucede la obra. Entonces, creo que tiene un valor muy bonito ese libro. Repito, aquí en Entre Washington y México somos privilegiados de tener a Fernanda Álvarez, que no solo es recomendadora, también creo que haría un excelente papel para traducir obras de literatura. Fer, lo más importante es leer y te esperamos cada semana aquí en este podcast. Muchas gracias, querido Jesús. Pucha Play con Gonzalo Lira. Recordarán ustedes que en algún momento les dije que Gonzalo tenía unos zapatos tenis supermodernos con rueditas y que además eran eléctricos y que en su sombrero, su gorra, carga los paneles y ahí se va cargando. Pues ahora llegó puntual, lo cual quiere decir que estuvo en un lugar muy soleado o que de verdad le preocupa que sus admiradoras no perciban que llega tan a la carrera. Mi querido Gonzalo, ¿qué nos tienes para Pucha Play y esos super tenis? Me encanta que cada semana, Jesús, mejoras tu poca discreción para decirle a la gente que soy impuntual, pero quise decir eso. debo decir que esta vez no solo fui puntual, o sea, estuve un rato en espera, entonces espero que se me reconozca como debe de ser. En fin, me da mucho gusto saludarte, Jesús. Obviamente siempre es un placer platicar contigo y saber que la gente nos escucha, porque yo leo los comentarios en las redes sociales y de verdad, genuinamente, la gente sigue las recomendaciones, la gente está al pendiente del podcast y pues no podemos hacer nada más que agradecer. Y como cada semana, pues trato yo de agregarle algo desde las plataformas, desde el cine, que nutra la temática o la discusión del podcast en cuestión. Y esta vez me puse a pensar mucho en el tema de la seguridad, en temas que tienen que ver con la violencia, con las armas, y sobre todo cómo todo eso es atravesado por la justicia, o en muchos casos también la ausencia de justicia. Y esto me hizo llegar a un documental bastante interesante, dirigido por Rodrigo Reyes, que Rodrigo Reyes ya había tenido un documental muy interesante. Algo que él hace que me gusta mucho es que rompe completamente con las reglas del cine documental. Mucha gente cree que el cine documental es tal cual poner una cámara y dejar que las cosas fluyan, pero la realidad es que hay guión, siempre hay una intención, esta puede ir cambiando conforme se va realizando, pero siempre hay un discurso detrás. El director quiere decirnos algo y utiliza la realidad como un vehículo maleable para de alguna forma llevarnos hacia ese discurso y hacia esa conclusión. Y en el caso de Rodrigo Reyes no hay ningún reparo ni ninguna vergüenza en esa manipulación. Lo hizo con 499, su primer documental, que la gente que esté en Estados Unidos pueden verlo en The Criterion Channel, que, híjole, ojalá lo tuviéramos aquí en México, pero bueno, ahí está completamente disponible. Y ese documental era muy interesante porque Rodrigo Reyes se iba por la ruta que recorrió
que recorrieron los españoles cuando llegaron a México, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, y fue pasando por diversos puntos del país, en los cuales contaba historias de personas que se han visto afectadas de manera indirecta 500 años después por la conquista, cómo la conquista nos dejó violencia, cómo la conquista nos dejó prejuicios, cómo la conquista nos dejó estructuras de poder que seguimos replicando. Y entonces todos estos testimonios que él va recopilando no solo tienen que ver con eso, sino que son contados, y aquí es donde la ficción es atravesada y descaradamente utilizada para malear el discurso. En el caso de 499 veíamos a un actor ataviado como si se tratara de un conquistador español, que va entrevistando a estas personas, y estas personas le van contando pues cuáles son las consecuencias que han vivido de aquella conquista a la cual él, como viajero del tiempo, parece pertenecer y tenerla muy fresca. Y entonces se vuelve un ejercicio muy interesante de reflexión sobre el peso del pasado. Y ahora regresa con un nuevo documental, Rodrigo Reyes. El documental se llama Sansón y yo, y Sansón y yo está enfocado en la historia de Sansón Andrade, un mexicano al cual él ayudó en Estados Unidos. Rodrigo Reyes, además de hacer cine, es traductor durante juicios a personas hispanas en Estados Unidos. Él fue el traductor del juicio de Sansón Andrade, quien, como lo dice la sinopsis, no fue más que una persona en el lugar incorrecto, con las personas incorrectas en el momento equivocado. Una balacera se desata en el momento en el que está presente Sansón Andrade, y cuando llega la justicia a tratar de arreglar y de resolver el caso, pues lo acusan a él, se vuelve culpable y está cumpliendo una cadena perpetua en una prisión de California. Y lo interesante de este documental, y ahorita les voy a explicar un poco más sobre él, es que es a partir de esta película que el caso se ha vuelto a abrir, y las esperanzas de que Sansón sea juzgado de una forma distinta están en este momento, así mientras te lo estoy contando, están abriéndose. Pero ¿cómo es que la ficción atraviesa, como en 499, este documental? Y eso es lo que me parece muy interesante, muy sensible y muy delicado en el ejercicio de Sansón y yo. Rodrigo se sienta con Sansón, quien está preso y a quien conoció, como lo decía, traduciendo sus testimonios para el juicio. Se sienta con él, y después de haber tenido una relación epistolar en la cual Sansón le dice: yo quisiera también hacer cine, pero pues obviamente el encierro me lo impide, deciden hacer esta película a dos manos. Entonces vemos a Sansón siendo entrevistado por Rodrigo, y vemos también una reproducción de los hechos, como los cuenta Sansón, en un formato audiovisual. Pero para agregarle más gotas de limón a la herida, Rodrigo Reyes hace un casting en el cual Sansón es interpretado por el sobrino de Sansón, y el resto de la familia de Sansón es interpretada por el resto de la familia de Sansón. Es decir, las personas que se vieron afectadas por la injusticia que lo mantiene tras las rejas son las mismas personas que están volviendo a contar esa historia, con la intención de que esto sea un testimonio para el resto del mundo de cómo fue juzgado este hombre. Tuve la oportunidad de platicar con Rodrigo Reyes, y esto fue lo que me contó sobre esa inquietud por jugar con la ficción y estas narrativas, a pesar de estar Sansón y yo, pues, inscrita dentro del cine documental. Vamos a escucharlo. Me llama mucho el jugar con el tema de intervenir un poco más en la realidad, no solo quedar como un observador, no solo quedar ahí como alguien ajeno a los hechos, sino responder a ellos, ¿no? Pero creo que en el caso de Sansón, esa necesidad era como visceral. Era imposible narrar la vida de Sansón siguiendo las reglas, digamos, del documental tradicional. No nos permitían establecer una conexión con él. Estábamos totalmente limitados y controlados, ¿no? No había archivo, no había testigos, no había especialistas. O sea, no podíamos hacer un true crime clásico, ¿no? Sino que tenía yo que buscar la manera de responder a las necesidades narrativas del propio Sansón, ¿no? Él estaba contando tantas cosas en esas cartas, ¿no? Y él
tiene esta combinación genial de la humildad y la poética, ¿no? De que es un poeta nato, ¿no? Y yo lo vi y lo vibré desde el principio, ¿no? Y luego conforme avanzaban las cartas y luego las visitas y luego el ir a su pueblo, a Tecomán, Colima, y reencontrarme con su familia, y las reglas del documental eran obstáculos, o sea, no estaban ayudando en absoluto, porque yo veía la historia de Sansón como algo que yo tenía que resolver. Pues ahí está, Jesús, un ejercicio bien interesante, muy sensible y que nos permite como espectadores escuchar la versión de esta historia de viva voz de las personas afectadas por la misma. Me parece algo completamente, algo que yo no había visto nunca antes, y que Rodrigo Reyes tiene una sensibilidad muy especial para contar sus historias y para romper las reglas del género en el cual suele contarlas. Y un documental así nos ayuda mucho a entender la realidad que vivimos justamente y lamentablemente en nuestro país. Así es, Jesús. Pues bueno, quienes estén ahora en México pueden ver Sansón y yo en la Cineteca Nacional y en algunos cines del circuito no comercial, del circuito alternativo, y seguramente pronto le estarán presentando allá en Estados Unidos, porque ya tuvo su estreno en el Festival de Tribeca a principios de este año. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván aquí en Entre Washington y México. Abrazo, Gonzalo. Abrazo para ti también. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.